hay que pensar en el beneficio propio, pero desde otra forma, ¿no? Desde otro punto de vista. Hay que pensar en la salud En la de salud. cada uno de nosotros. Esta entrevista yo le quiero pedir a quienes nos escuchan y nos ven, porque variamos un poco. Usualmente a las 7:30 tenemos entrevistas de un peso político, de gobierno o así por el estilo, pero hoy, para beneficio de nuestros oyentes, porque la entrevistamos la semana pasada, creo, antepasada, Sí. y hemos quedado, Flor y yo, tan impactados de todo lo que la doctora nos dijo, que yo le dije a Flor, a la doctora hay que traerla y traerla más temprano para que más gente se beneficie de sus consejos. Empezando por el señor Gonzalo, ¿no? Que nada más sabe comer comida chatarra y tomando café ¿cómo se llama? ¿Cuál es el café que hacen en long play? Esa de tabletita. No, ¿qué es eso? No, nosotros hacemos un blend, como se le dice, un blend. Blend. Ahí Un está, blend, blend. 50% Catuay, 50% Caturra. Café de Bien fino, especialidad. sí, bien fino. Así es la cosa. Claro. Porque mientras más manosean los alimentos, es lo que yo le entendí a la doctora Dolly de León, estás corriendo más riesgo. Mire, Flor, yo he esperado al día de hoy. Ya se me acabó. Doctora, ya se me acabó el jamón, se me acabó el pavo y se me acabó el queso. Y la he esperado hasta el día de hoy para ver cómo que es la recomendación, porque lo que la doctora nos quiere ayudar a entender es que no es saludable comer tanto comida procesada por los daños que le causan al ser humano, tanta comida procesada. Al microbioma intestinal. ¿Cómo? ¿Microbioma qué se llama? Microbioma intestinal. La doctora Dolly de León es científica panameña, investigadora del microbioma intestinal. Doctora Dolly, buenos días, bienvenida. Buenos días, gusto saludarlos. Muchas gracias por invitarnos y a ver en qué podemos compartir en esta mañana. Primero lo primero, así rápidamente para poder llegar después al otro punto. Microbiomas. Microbioma, bien. Microbioma en el año 2010 es publicado por la comunidad científica en muchas publicaciones científicas como el descubrimiento de un nuevo órgano. También se le denomina nuestro otro genoma. Y este nuevo órgano está ubicado en final del intestino delgado y el grueso, pesando 4 kilogramos de tu peso, y los científicos los llamamos las libras que no se pueden perder. Está formado por bacterias buenas, bacterias patógenas en control por las buenas, tenemos virus, tenemos hongos en control también por las bacterias buenas, otros seres vivos que se llaman arqueas, que comen el amonio para que no te dañe el amonio que se genera de la síntesis de proteínas, el proceso de las proteínas. Entonces todo eso lo tenemos allá adentro en un ecosistema perfectamente balanceado, que si está así en balance, no da problemas con la salud. Como dije, primero se plantó solamente como un órgano, ahora hoy después de SARS-CoV-2, se sabe que el microbioma es nuestro otro genoma y cuando se compara con la cantidad de genes que portamos los humanos, se dice que tenemos 3 estadios de fútbol en genes de bacterias y el humano parado en el medio, eso es un humano. Si tú quemas tus estadios de fútbol, profesor y Flor, tú empiezas a enfermar con diferentes enfermedades asociadas al microbioma. Y, ¿por qué digo a partir de SARS-CoV-2? Porque este virus nos vino también a mostrar, a enseñar cosas muy interesantes a los investigadores del microbioma. Siempre hemos dicho que existía un eje microbioma, intestino, cerebro. Por lo tanto, el microbioma afectaba la conducta y el pensamiento, profesor y Flor, lo que tú sientes, tus predilecciones, tus gustos, tu conducta, tus pensamientos están influidos por tu microbioma. Es más, yo he investigado el microbioma y el neurodesarrollo, que ese es como que dentro del microbioma, ese es como que lo mejor, lo que yo más tengo en estudio. Ahora se sabe que hay un eje microbioma-pulmón, microbioma intestino-pulmón. Y ahí donde se conectó el virus y vinimos a entender mucho después del SARS-CoV-2 aún más del microbioma. Sí se puede entender lo que te he intentado expresar, profesor. Sí, sí. Flor.
Sí. ¿Se entiende? Pues bastante claro. Entonces, la siguiente pregunta, luego de la explicación. Y entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en base a las investigaciones que científicos como usted, entre otros, han hecho? ¿Qué es lo que habría, cuál es la conducta que habría que variar? Bien, ¿por qué un virus como este nos hace todo este hecatombe que pasamos? Miren, por ejemplo, para que vean la importancia de cómo comer, profesor y Flor, vemos que un virus como este nos llevó a una catástrofe mundial, pues, a todo lo que ocurrió con las vidas y lo que está ocurriendo con las secuelas del virus, porque estamos viendo que hay COVID persistente. No sé si saben que se asocia con el microbioma también, la existencia de COVID persistente. ¿Qué pasa? Nosotros andábamos por ahí no prestando la atención a esto porque solamente un par de gente que sabe de microbioma pues tenía la información. Pero no, faltaba más difundir esto para que llegara a la población y la población entendiera la importancia de cuidar lo que vas a comer. El microbioma se hereda de tus ancestros y depende del estilo de vida de nuestros ancestros. Por eso se dice que poblacionalmente cambia un poco también, o sea, dependiendo de la latitud, así mismo cambia el microbioma. Y lo que comió mi abuelo y las conductas que tuvo mi abuelo ambientales en el entorno a su cuerpo, a mi tatarabuelo también, influyen en mi microbioma. Y eso es lo que estamos recibiendo nosotros. ¿Qué pasa con la industrialización del alimento y la contaminación ambiental? Está atacando esto tan vital que no sabíamos que era nuestra misma esencia humana. Así que cuando tú decides vivir una vida fundamentada en tóxicos, porque es así, fundamentada en tóxicos, en un ambiente tóxico y una alimentación que realmente cuánto de lo que te comes tienes que analizar, tiene aporte nutricional para ti y cuánto va a afectar tu microbioma, para que hablemos claro. Entonces, el comer mal o comer no balanceadamente o equilibradamente nos ha llevado pues a andar a los bordes de los precipicios en cuanto a microbioma. Entonces, un virus cualquiera nos atacó y nos llevó a complicaciones. Se sabe que todos los pacientes que se complicaron de, por ejemplo, de SARS-CoV-2, para hablar ahorita porque es un tema que estamos aquí saliendo de eso, pero no creemos que hemos salido, profesor. Si nosotros seguimos sin cuidar nuestro microbioma, vamos a tener riesgo de entrar en muchas otras pandemias o epidemias más infecciosas, porque el microbioma regula el 85-90% de tu inmunidad, el 90% de tu conducta, el 100% de tu digestión, procesamiento de alimentos y el 100% de tu motilidad ¿Y intestinal. por qué vincula todo esto con los alimentos procesados? Porque ya se han hecho estudios de investigación donde se estudió el tipo de alimentación de los pacientes y los conteos de microbioma y cómo estaba distribuido el microbioma de acuerdo a la gente. Eso se llama dieta occidental. La dieta occidental uno puede buscar sin artículos científicos, dieta occidental y microbioma y te va a salir la dieta alta en procesados, alta en azúcares, alta en sal, alta en grasas, alta en lácteos y alta en harina procesada, se asociaba a pérdidas de bacterias buenas, aumenta de las malas y fenómenos inflamatorios y autoinmunes. Entonces, esa es la dieta que hace la hipertensión, esa es la dieta que hace la diabetes, esa es la dieta que hace la enfermedad autoinmune, esa es la dieta que hace el problema de depresión, ataque de pánico, bipolaridad, etc. Doctora, ¿y qué hace o cuál es la vinculación del microbioma con del microbioma intestinal mal cuidado con el autismo? Bien, el microbioma intestinal, como dije, primero era un órgano, pero ahora es toda nuestra esencia. Cuando se desbalancea, que aumentan las bacterias malas y bajan las buenas, se altera todo esto aquí y sabemos que el microbioma aporta una parte importante en la cantidad de neurotransmisores que se forman para que en las bacterias, intestino y cerebro formen la cantidad de sustancias químicas que requiere el cerebro para la comunicación, para la migración neuronal, o sea, para el neurodesarrollo. Múltiples estudios científicos. Yo sé que yo soy pionero en esto, pero ya múltiples estudios científicos están apoyando en todas las latitudes de la Tierra. Te puedo mencionar miles de hospitales y centros universitarios que están demostrando la vinculación que existe entre la pérdida de la diversidad del microbioma o la desconformación de este microbioma y la aparición de los síntomas de trastorno del espectro autista. ¿Usted nos pudiera contar así cortito, si no es una imprudencia, la experiencia suya con el tema del autismo?
Bien, yo empecé a investigar con el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que es el hospital que descubre el microbioma. Nosotros empezamos a investigar cómo era que estaba el microbioma de niños con autismo versus niños neurotípicos. Hicimos este primer estudio base. Tomamos niños panameños, niños de la ribera amazónica, porque dicen que los niños amazónicos y los indígenas son los que más microbioma tenían, y tomamos niños europeos, neurotípicos y niños con autismo. ¿Qué encontramos en este primer nivel de estudio? Que básicamente el niño con trastorno del espectro autista tenía aproximadamente menos del 5% de este órgano vital. Cuando yo vi eso, yo lloré. ¿Por qué lloré? Porque yo entendí, yo estoy muy sensibilizada con el autismo, y entendí de que un paciente que no tiene un órgano, y es más allá de un órgano ahora, ¿cómo puede conectar y funcionar normalmente? Lo que nosotros teorizamos es que las bacterias patógenas tratan de hacer algo de funciones para preservar la vida del ser humano, en este caso el niño, pero no logra cumplirlas todas, porque no sé si ustedes saben que no hay dos autistas iguales. No hay dos autistas iguales. ¿Por qué? Porque el microbioma es demasiado complicado. Son 4.000 familias, como decía el profesor, es una familia, Flor es una familia y yo también. Son 4.000 familias de estas, que hacen diferentes roles y funciones. Nosotros, las familias de bacterias, por ejemplo, producimos sustancias que el humano no puede tomar de la comida, ni puede formar por sí mismo. Las necesitamos a ellas. Entonces, es como decir que estamos en un caos metabólico, inmunológico, gastroenterológico, cuando no tenemos el microbioma, y menos cuando tenemos solamente 5% o menos. Y eso es lo que está pasando en los niños con trastornos del espectro autista, donde hemos visto que lo que más abunda en ellos es un linaje de bacterias que se llaman protobacterias, y estamos asociando a la baja de esas bacterias a mejor comunicación, a mejor socialización y a bajar las conductas estas típicas de autismo. ¿Y se puede revertir el espectro autista si se cuida o se empieza a cuidar el microbioma intestinal? Se puede prevenir, imagínate, Flor, puedo predecir, puedo prevenir y puedo tratar. Esos 3 puntos. Para que ustedes sepan también, nosotros como panameños, junto con un grupo de panameños, estamos desarrollando inteligencia artificial y estamos desarrollando la primera solución digital del mundo para la adquisición de datos y análisis de datos que van a relacionar el aspecto clínico del autista con todo lo que se mide, que se llaman ciencias ómicas, relacionadas al microbioma y a sus pruebas y a su cuerpo entero. Su cuerpo entero, estos se llaman big datos, se realizan con sistemas informáticos, con robots, porque el humano no puede hacer esos análisis, Flor. Cuando tengamos eso totalmente trabajado, ya vamos a poder predecir más, pero ya tenemos mucho, porque tenemos 17 años trabajando en esto. El microbioma intestinal al final es como otro cerebro, quizás más importante que el mismo cerebro. Más importante. ¿Por qué? Porque hay un eje microbioma intestino-cerebro, hay un eje microbioma intestino-pulmón, hay un eje microbioma intestino-cuerpo humano. Entonces, todo lo que pasa en el intestino va a influir en todo tu cuerpo, pero de manera vital. ¿eh? Todo lo que pasa en el intestino es producto de lo que comemos, ¿o no? Correcto, profesor. De lo que comemos, también de lo que tocamos y de lo que inhalamos. Hay una cosa muy importante que en salud ambiental que se está hablando mucho en las esferas médicas, es la toxicidad ambiental asociada a micotoxinas, a mohos. No sé si han escuchado de esto. Hay edificios que se mandan a demoler. ¿Por qué? Está tan contaminado de moho que al inhalar, pero pulmón, intestino, ¿se dan cuenta? La inhalación del moho se piensa como una teorización de la complicación del microbioma también. Yo he medido moho aquí en dosis importantes en pacientes panameños. Dicho todo esto, escuchado toda esta explicación, doctora, me gustaría entrar al tema de los hábitos nuestros alimenticios, porque yo me quedé muy impactado con su argumento de los alimentos procesados. Pero es que después he seguido pensando, pero bueno, es que prácticamente hoy comemos todo procesado. Todo. Mira, el comer procesado te puede llevar como una desnutrición. Siempre hemos sabido ancestralmente que desnutrirte es tener bajo sistema inmune, te lo decían las abuelas, pues. Come bien, niño, porque si no comes bien, te vas a enfermar, ¿cierto? Sí. No comas tanto dulce, niño, que te pones hiperactivo. Todas estas cosas te las decían de niña. Y son cosas que yo recuerdo cuando empecé a estudiar el microbioma, que las abuelas son sabias, en verdad. Mi abuela decía, toma leche agria. Oye, pero la leche agria está llena de probióticos, de bacterias buenas.
Casualmente ya aquí esa es alguien me una... pregunta, doctora, por los probióticos. Esta persona dice que en su embarazo se cuidó mucho, que comió comida sana, pero que aún así su hijo salió con un autismo tipo 1. ¿Son buenos los probióticos? Sobre todo para esta persona que dice que en embarazo lo tomó y igual su hijo Sí, salió los con probióticos autismo. son buenos, pero yo tengo la experiencia de que el probiótico es como un medicamento, Flor. El probiótico se debe prescribir de acuerdo a lo que tiene tu microbioma. Porque hay probióticos que, por ejemplo, si somos depresivos severos y estamos tomando medicamentos para ahí ir a control la depresión, un probiótico puede llevar a desequilibrarte eso y puede llevarte a hacer cosas que no son buenas, porque el probiótico puede alterar tanto cuando te lo tomas que se generan un montón de sustancias químicas que te van a llevar a cambiar. Entonces es mejor siempre orientarse para tomarlo. ¿Hay Pero algún doctora, examen? Sí. no, es que hay punto que es una realidad. En los países en donde hay más consumo de alimentos procesados, la incidencia del cáncer es mucho más alta. Y eso está demostrado, eso está en mapas, en estudios, y así lo muestran, ¿no? Al igual que puede tener Argentina una incidencia de casos de cáncer mucho más alta que Panamá por su consumo de carne. La consulta es, ¿usted cree que es necesario el incremento de impuestos sobre este tipo de alimentos en Panamá? O sea, aumentar o que los rijan un sistema impositivo diferente al de una verdura o al de una fruta, así como ocurre con las bebidas azucaradas en otros países. Yo pienso que debe haber un control de las bebidas azucaradas y de los alimentos procesados, porque, por ejemplo, comúnmente vienen mamás a orientarse sobre cómo darle de comer a un niño con autismo, pues o a un niño neurotípico, o a un ser humano cualquiera. ¿Y qué problema cuando tú le dices el problema de la merienda, Flor y profesor? ¿Qué le voy a poner en la merienda si usted me está diciendo que no le ponga procesado? Porque yo le pongo yuquita, platanito, galletas, panes, yogures, gelatinas, avenas con azúcar. No quiero decir nada porque también uno cae como que en otras cosas de industria alimentaria que no me gustaría afectar, porque sé que todos tenemos que sobrevivir, pero bueno, se está trabajando en la industria alimentaria, sobre todo los alemanes, en cómo hacer comida que aunque esté procesada, tenga un control de tóxicos, tenga un control de químicos y tenga un aporte extra a algo, un aporte nutricional extra o algo más que le dé un valor al alimento. Se sabe que la suplementación con vitaminas y minerales mejora el microbioma. Ahora bien, no nos podemos suplementar como se suplementa la gente hoy en día, profesor y Flor, y de que la gente toma vitaminas por tomarla. Después del COVID dije, tengo 3 años tomando zinc, no sé cuántos años tomando vitamina D y no sé cuántos tomando vitamina A, y nadie se dosa nada, nadie se mide nada. Claro, pero ahí yo le pregunto, los alimentos más dañinos para la salud son incluso con los de más fácil acceso, los más económicos. El tema de los alimentos procesados es un tema que, repito, tiene una incidencia en casos de cáncer en el mundo. ¿Usted como doctora recomendaría o le recomendaría al gobierno, a la Asamblea Nacional, que se debata el aumento o un impuesto extra a este tipo de alimentos? Pues sí, pero también otra política, bajar los aranceles de los alimentos que producen salud. Claro, Pero Estimular más al productor nacional, claro. estimular más la producción de consumo orgánico. ¿Saben qué también? Hacer que la Asamblea haga leyes urgentes sobre el uso de glifosfato en Panamá. El uso de glifosfato. Que miren, el cáncer de colon, de ¿a repente dónde podemos lo intervenir muy encontramos? rápidamente ¿A dónde encontramos eso, doctor? ¿En qué alimento? en pesticidas, en todo el alimento en todo el alimento natural que fue fumigado con glifosato, Que que es son lo que usa fumigados. nuestro campesino. Nuestro campesino usa glifosato. No porque no sepa, no porque quiera darnos un mal alimento, sino porque falta educación al productor y falta normativas de este tipo de insecticidas. Por ejemplo, sí vi que el cáncer de colon es el segundo cáncer más grande de Colombia. Fíjense, Argentina tiene una cosa, Argentina tiene no solamente carne, yo creo que lo de carne es lo menos de Argentina, lo que Argentina tiene es que Argentina no regula los pesticidas y Argentina tiene una cantidad de transgénicos a otros niveles. Doctora, Entonces, yo veo mucha tasa de autismo en Argentina, sinceramente hay muchos pacientes autistas en Argentina. El autismo va en aumento a nivel mundial sí. estrepitadamente. Ahora, antes decía Doctora, que eso es genético. Eso viene, no, pero hay miles de familias que nunca han tenido un autista en su familia que empiezan a debutar ahora más de
ahora más después del COVID. No es que me quiera centrar en antes o después del COVID, pero sí marca una diferencia. Ayer vi un niño por Teams, que porque yo hago consulta a todos los países, que quiero comentarle, una niña de Salvador, que a los 11 meses le dio COVID, hablaba y caminaba, dejó de hablar y caminar por un año. Y ahora tiene autismo, pero le dio SARS-CoV-2, que le pega al microbioma, y el microbioma alterado o bajado o desconformado se relaciona con autismo, ¿se dan cuenta? Pero lo que quiero llegar al punto, doctora, en este tiempo que ya se nos está acabando. Primero, porque es fácil hablar de subir los impuestos a la gente para que sea más caro, pero es que el problema no es que sea más caro, el problema es educación. Es educación. El problema es que la gente sepa, después discutimos si se le sube el impuesto o no, pero primero ten la información de por qué sí y por qué no. ¿Cómo hace el individuo? ¿Cómo hace el individuo que escucha esta conversación que estamos sosteniendo y ese individuo dentro del cual me pongo yo en la fila? Pero bueno, entonces, ¿qué hago? O sea, ¿hacia dónde migro en mi modelo de alimentación? Bien, vamos a pensar así. Cuando estamos perdidos, como estamos ahorita, miremos para atrás, ¿cómo comíamos antes y cómo se enfermaba la gente antes? Sí, yo sé que aparte de las infecciosas, ¿sí? Aparte de las infecciosas que antes era un problema, pero había menos autoinmunes, menos problemas de tipo depresión, bipolaridad, ataque de pánico, menos autismo, menos enfermedades como esclerosis múltiple, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hago yo, doctora, con todo esto que usted me dice? Bueno, es menos costoso ir al mercado local de cualquier país o de nuestro país, a cualquier local, para no decir que vayan a ir a Río Abajo a comprar verduras y vegetales y comprar las proteínas, ir al mercado de mariscos y comprar pescados y mariscos y consumir carnes y pollos, que preferí comerme un jamón, profesor. Antes comíamos bistec picado en el desayuno con tortilla. Es una comida buena, pero eso sí, la mamá hacía la tortilla. La mamá hacía la tortilla, profesor. La mamá molía el maíz y hacía la tortilla. Ahora lo queremos comprar que tenga química. Eso es lo que digo. No es que el maíz esté malo, aunque hay mucha política sobre el maíz también, pero no es mi idea meterme ahorita en lo natural que está dañado, sino que por lo menos bajemos el procesado. Por lo menos. Doctora, Ahora, ¿hay algún examen médico dolor para... de cabeza? No es dolor, no es Doctora, dolor de cabeza. Hay que comer mejor. Y usted lo hay sabe. que Yo comer Y yo lo mejor, sé. claro. Ajá. Doctora, ¿Usted no le gusta uña pie morado, uña pie blanco, una él no yuca, sabe ni un qué es eso, plátano doctora. No sé ni lo un que es. guineo hervido? ¿Usted no le gusta un camote? ¿No le gusta una papa? ¿No le gusta un arroz, un frijol? ¿No le gusta una ensalada, una habichuela, un chayote, un zapallo? ¿No le gusta pollo, carne, cerdo magro y mariscos? Claro que sí, a todos. Huevo, eso es que es natural. Doctora, fíjese que hay muchas preguntas de los oyentes. Una de estas de las preguntas es si hay algún examen médico que uno se puede hacer aquí en Panamá para conocer cómo está nuestro microbioma intestinal. Correcto, sí hay. Varios laboratorios lo tienen. Locales, pero se envían afuera porque ahorita mismo no hay suficiente población panameña. Aunque hay unos laboratorios que están haciendo unas pruebas cortitas, pero así el estudio total global se tiene que mandar afuera, pero se pueden hacer estudios de bacterias específicas que manejan ciertos laboratorios que le permiten a uno decir, por ejemplo, si usted tiene Helicobacter pylori, quiero decirles que usted antes de que tener, todos tenemos esa bacteria en control. Sí. Por ejemplo, 1 por 10 a la 1, 1 por 10 a la 2. Cuando pasa de 3 por 10 a la 3, se hace positivo en los conteos. Entonces, cuando se hace positivo porque tu microbioma se alteró. Y, perdón para los médicos, perdón, pero si le mandan una ronda de antibióticos, le matan el helicobacter momentáneamente se le va a rebrotar porque le pegaste al microbioma. Hay probióticos. Que eso es lo que hacen voy a dar cuando... esta recomendación, por lo menos esta Sí. recomendación. Lactobacillus reuteri se ha demostrado que tomándolo más de 2 o 3 meses negativiza en muchos de los pacientes, más una alimentación sana, tu Helicobacter pylori. ¿Cuál es ese probiótico? Se llama Lactobacillus reuteri, es una bacteria específica. Okay. Eso que dice del Helicobacter pylori, sí, los médicos mandan 90 antibióticos que hay que tomarse creo que en 15 días. Bueno, yo me los tomé y casi me muero, ¿Sí? porque eso Y afecta después luego grandemente no la viene flora con problemas intestinal. de que no puedo perder peso, después viene que la tiroides, después viene que el hígado, que el páncreas, que el dolores articulares, todo esto se relaciona con microbioma. Pero es que las rondas nos van quemando esos estadios que no podemos quemar. Miren, así como las explico yo, ¿ven? Es que buenas
Y dije, mala. Esas- doctora, aquí están preguntándole cómo hacen para atenderse con usted o con alguien que les pueda decir cómo está su microbioma intestinal y quizás poder mejorar tantas partes de su cuerpo que están afectadas en su salud. Bien, nosotros estamos en las Torres Sortis de oficinas, piso 11, oficina 11L. Así básicamente, el microbioma básicamente lo estudian gastroenterólogos de diferentes partes del mundo y hay investigadores como yo que no son gastroenterólogos, pero Panamá realmente así gastroenterólogos dedicados a microbioma no tiene. Pediatras sí te puedo decir que hay. Pediatras sí hay. Doctora, usted llevó un estudio a, no sé si al Ministerio de Salud, al Gorgas, le prestaron atención relacionado obviamente con Bueno, el ahí tema tuvo del problemita microbioma que no, pero intestinal. ahora dije que voy a hacer mi otro esfuerzo para no hablarme de los comités porque eran otra gente, los comités de antes, así que voy a hacer otro intento de abordaje ahora vamos a hacer un trabajo así, Flor. Vamos a tomar un grupo de gente y le vamos a quitar los procesados, le vamos a medir microbioma 8 veces antes, le vamos a Soy mandar la muestra voluntaria. a Europa, que voy a entrar. 8 veces antes le vamos a medir su microbioma antes de que empiece el cambio alimentario. Luego lo vamos a someter a cambiar solo el procesado y vamos a estudiar el microbioma de nuevo. A ver qué pasó con esa persona desde el punto de vista del microbioma al solo quitar el procesado. Sus estudios han sido aceptados y bueno, en España, entiendo, en Estados ¿Sí? Unidos. Y en las publicaciones que hacemos en congresos, nosotros nos invitan a hablar en congresos internacionales de gastroenterología en los blogs de microbioma. Wow. Bueno, No, ya estoy enredado. tenemos O sea, aquí a la especialista, a la científica investigadora. Es muy en sencillo, microbioma deje de comer intestinal. salchichón. Bájale el Profesor, salchichón, coma sano, cosas que vengan de la tierra y que la naturaleza te haya dado. baje el Más nada. salchichón, la mortadela, bájela, profesor. Es muy Y que es sencillo. lo que él no quiere, pero le va a Baje el tocar. pan, este pan diario, no se debe comer pan diario todos los días, un gluten todos los días, una harina procesada, ni gluten free todos los días, no. Que no es que no se pueda comer, lo que no se puede es hacer permanentemente, ¿no? Exactamente. Que no sea tu estilo de vida, sino que, sí, hoy me como una pizza, pero no todos los días una pizza, una hamburguesa, después un pan, después un sándwich, después voy a Nicos, y ahí me voy. A Nicos a comer sándwich, digo, no a comer arroz, frijoles y carne. No. después que nos enseñaron en la escuela que hay que desayunar con leche, con huevo, con jamón, ahora la doctora dice que Pero el huevo está bien. con bistec Profesor, picado. el microbioma cambió, profesor. Cuando yo era niña, no es el mismo microbioma que hay hoy en día. Yo vi trabajos que presentaron en la Ciudad del Saber, científicos de Puerto Rico, que tomaron las heces de momias precolombinas, o sea, coprolitos, y encontraron que había 8000% más de microbioma del que tenemos hoy en día. Yo preocupado, no tiene que desayunar ahora. No tengo que desayunar. No. Ahora me quiere cambiar mis hábitos la doctora. Oiga, sancocho es un ñampi ahí. Con Sí, cosas. hágase una arepa, pero mande a moler el maíz. No, eso lo comen los venezolanos y los colombianos. Yo no como arepa. Tortilla, pues tortilla asada. Tortilla, pues. Ay, pues. En Come cazuela. pizza, come hamburguesa y no come arepa. Pizza no como hace mucho tiempo por el reflujo. ¿Vio? Usted mismo lo está diciendo. Mi procesado, mi yo reflujo. Pero yo sé cuáles son las cosas que me dan reflujo, doctora, por eso. Ajá. Por ejemplo, Bueno. el tequila no me da reflujo. Bueno. Él tiene un efecto antibacteriano malo. Pero hay gente que le mete, imagínense, le meten al ron y en el ron le ponen Coca-Cola. Mire esa mezcla explosiva. Qué explosiva, sí. Mucha química. Sí. De repente el ron solo, con hielo ya y limón. Ya. ¿Ves? Aprenda, propio. No, Flor le mete whisky y le mete ginger. Whisky. Una locura. Ya lo sabe, Bueno. profesor. Deje de comer salchichón. Bájale al salchichón. No. No, y no come así. Es lo que le preocupa el sándwich de la mañana, ¿verdad, profesor? El sándwich. Sí, porque yo sí asimilé eso, que el desayuno es la comida muy importante. Lo es. Yo conozco gente que Se puede poner una porción de fruta. fruta, una porción de proteína O más y diferente. carbohidratos. No, lo sorprendente es todas las enfermedades que provoca un microbioma intestinal mal cuidado.
Es sorprendente. Y lo hermoso que es, le digo a los tres, cuando uno empieza a equilibrar eso, cómo empieza a modificarse las enfermedades de la gente. Yo misma me quedo asombrada. Yo misma, de verdad, en estos 17 años me he quedado Bueno, asombrada de lo que es esto. Estoy enamorada del microbioma cada día más. Es bien. doctora, muchas gracias por darnos esta Bueno, oportunidad una vez estamos más. a la orden. Que Dios me los cuide y que coman sanos. Muy Gracias, amable. doctora. Vamos a hacer Bueno, esfuerzo. Vamos a hacer esfuerzo. Aquí, bueno, Flor está dispuesta a acabar con la comida chatarra y todo eso. No, o sea, hace rato. Pero ¿por qué usted no? O sea, ¿por No, qué yo, no? es que yo no la como, así que no tengo nada que aportar. No, mejorar nuestra alimentación. Eso sí debería ser, porque al Estado le cuesta el incremento de enfermedades cardiovasculares ligadas a la mala alimentación. Bueno, pero todo está vinculado, una vez más, todo está vinculado a la educación. O sea, cuando tú educas a la población y, o sea, esta historia de que el desayuno es la comida más importante, esto yo lo aprendí desde que era un niño y procuro desayunar siempre. Pero hay un tema ahora, pues un tema precisamente producto de las investigaciones científicas. ¿Qué le produce al ser humano ahora comer alimentos procesados? No hay una explicación supremamente interesante. Lo Pero que eso pasa. se viene escuchando desde hace rato. Rato. Flor, vámonos de aquí, vamos a dejarlo el sol, pues. Ah, bueno, está bien, pues. Pero